Esto no tiene sentido. Entonces, los ministros de la Corte se han quejado ya varias veces de que esta facultad no deberían tenerla, al extremo de que ya hay una iniciativa en el Congreso, que ya aprobaron los senadores y están discutiendo los diputados, en donde se le quita esa facultad de investigación a la Corte y se pasa a la Comisión de Derechos Humanos, que es donde tendría sentido, porque la Comisión de Derechos Humanos, para eso está, para investigar las violaciones a los derechos humanos, tiene el mismo tipo de facultad que la Corte con esta investigación, que es exclusivamente una condena moral que para aplicarse o tener alguna resultado final requiere la presión pública, pero que a partir de eso sí se puede después el sacar responsabilidades y hacer juicios administrativos o penales, civiles. Acá no se podría. Si la Corte dice algo, como ya fue la Suprema Corte la que dijo, ya no hay manera de que alguien haga algún otro juicio. Entonces esto nomás echa a perder todo. Entonces por eso esta facultad debería desaparecer. Ahora, en otro orden de ideas, lo que sí no tenemos es una cultura política o civil de ver hasta dónde llega la responsabilidad. Como pueblo, simplemente no operamos como en otras partes del mundo. En el momento en que se da un incidente de esta naturaleza, siempre la cabeza más alta es la que cae. Tenemos muchos ejemplos en el caso de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y de muchos otros países en el sentido de que, independientemente de que no tomes tú la decisión final respecto a las guarderías, pues hay un sentido de reclamo social que te induce inmediatamente a sacar las manos del asunto, a decir yo pongo mi renuncia sobre la mesa y que las propias autoridades hagan la investigación y tomen las medidas pertinentes. Esa responsabilidad... No existe ningún nivel. No existe ningún nivel en el caso de México, desafortunadamente, porque tendríamos que aprender de muchísimas circunstancias. El caso más reciente, la bomba esta que no estalló en Broadway, en Nueva York, pues hizo que se cayera hasta una de las cabezas más altas en términos de seguridad nacional en los Estados Unidos. Simplemente porque se les escapó un cuate que puso un coche en Broadway y que podía haber causado un desastre. Afortunadamente no sucedió, pero hasta esos niveles llega esta responsabilidad civil, llamémosle de esa manera, y que tiene que ver con aspectos culturales y de educación también. Yo creo que aquí vale la pena también aclarar la diferencia entre las responsabilidades legales, administrativas, etcétera, y lo que corresponde a lo que ahorita menciona Ernesto, que es responsabilidad cívica, o si quieren llamarla así, vergüenza, tener vergüenza. Eso es lo que debería haber llevado a que renunciara en el momento que esto ocurrió el señor Molinar, aunque ya no era director del seguro, sino estaba en comunicaciones. Creo que esa hubiera sido la respuesta correcta políticamente hablando. Sin embargo, cuando a la Corte le pides que trate de encontrar responsabilidades, como decía el dictamen del ministro Saldívar, estaba hablando de responsabilidades que serían de carácter civil, administrativo y penal. Eso no tiene sentido. Si esto se hubiera aprobado de alguna manera, podría haber sentado un precedente muy negativo en la forma como se toman decisiones, porque tú no puedes, en estricto derecho, asignarle responsabilidad penal, administrativa o civil al director de una institución por lo que hacen los 400,000 que están bajo él, en el caso del seguro, aun cuando buena parte de estas cosas tengan que ver con política pública, etcétera, es físicamente imposible el control. Hubiera llevado a que después pudiéramos haber levantado un juicio en contra del ministro presidente de la Corte y de todos los ministros de la Corte, porque ellos son la cabeza del Consejo de la Judicatura. Y como sabemos, hay jueces en México que son corruptos y que sueltan a los delincuentes, lo estamos viendo todos los días. Sería exactamente el mismo caso. Entonces, hay que separar estas dos cosas. Las responsabilidades penales, civiles, administrativas tienen que llegar hasta donde la ley lo permite y la Corte en eso pues llega a niveles relativamente bajos. La responsabilidad política, que es la que reclamaba la población, esta a la que se refería Ernesto, la vergüenza, el carácter cívico de los funcionarios para reconocer que si gente bajo su mando lleva a una tragedia de este tamaño, lo menos que deben hacer es retirarse del puesto. Y eso no es un asunto legal, es de educación, pero educación de los políticos. Ahora, el problema también radica aquí que estás hablando de un sistema de guarderías que no se modifica, que no se puede transformar de la noche a la mañana, que funcionaron como subrogadas y con muy pocos niveles de vigilancia durante muchos años. O sea, no estás hablando de un acto de negligencia que se produjo ayer o antier o ante la administración de Molinar.
mucho menos de cara. Sí. Pero lo que sí es cierto es que ha habido un descuido en los mecanismos de manejar este tipo de servicios. Pero también se dan en otros niveles, en el problema de la salud o la educación. o la educación. Sí. Tienes ahí niveles de negligencia que estarían también, pues, como para pedirle cuentas. El problema es a quién cuando has tenido un deterioro y una falta de atención durante muchísimos años. Ezra, yo creo que también en materia de evaluación y supervisión estamos en pañales. Los esfuerzos de evaluación de políticas públicas a nivel del gobierno federal empiezan hace relativamente poco en nuestro país. Vamos en el camino correcto, no tengo la menor duda, pero desde luego hace falta invertir una cantidad monstruosa de dinero nada más para vigilar que los recursos públicos efectivamente estén donde deben de estar y sobre todo ver si tienen el impacto sobre la población para lo cual fueron diseñados. Y parte de eso es efectivamente ver las condiciones de seguridad y las condiciones en términos generales precisamente de eso, de impacto. Y bueno, se está haciendo yo diría una labor loable en términos de evaluación de políticas públicas en nuestro país, pero a contracorriente. Hay que permear esto a unos niveles mucho más importantes. Y déjame decirte otra cosa, Ezra, qué bueno que la Suprema Corte de Justicia no llegó a esta última instancia con una condena para los funcionarios públicos, porque si de por sí los funcionarios públicos no toman decisiones en materia de infraestructura por temor a que si ponen la firma luego vayan a acabar en la cárcel, ahora se trasladaría eso también a la parte administrativa y entonces sí no nos moveríamos un centímetro. La infraestructura y la inversión pública en este primer trimestre del 2010, cuando debería de estar operando, volvió a caer 2.1% en el primer trimestre del año y es precisamente pues, reflejo de esta inamovilidad que tenemos precisamente por miedo. Déjame regresar a lo que mencioné hace ratito de las responsabilidades que hay en otras áreas. El caso de educación es verdaderamente dramático. Yo sé que no es comparable la muerte de los 49 niños y los daños a más de 100, que algunos de ellos serán de toda la vida, pero cada año en México 400,000 jóvenes terminan secundaria prácticamente sin saber leer ni escribir. Esa es una tragedia nacional brutal, es negligencia y ahí también hay responsabilidades que como no se hace investigación, pues ni siquiera las analizamos. Entonces, este tipo de cosas, tú decías, tienen décadas de estarnos llevando en esta dirección. Necesitamos, yo creo, darnos cuenta de ello para empezar a resolver los problemas, pero no los atendemos bueno, no hay manera de que los vayamos a resolver si ni siquiera nos damos cuenta de que están ocurriendo. Y bueno, pues finalmente lo cierto es que las responsabilidades quedaron ahí a ese nivel y hay una cantidad, o sea, un enojo como por parte de la población acumulado por algo que simple y sencillamente pues no se resolvió. Algo que tiene también un capital político que se está utilizando para golpear, para utilizarlo como parte de las futuras campañas en un país en donde desgraciadamente pues este asunto de asumir responsabilidades no se da. Sí, pero si tú le pides a la Corte que lo haga con este tipo de mecanismo, lo que estamos haciendo es debilitar a la Corte, porque la Corte no puede hacer nada y luego queda mal y mucha gente acaba enojada con la Corte. Por eso hay que quitarle esa facultad, ¿no? Y pasarlo a una Comisión de Derechos Humanos que tenga mucho mayor capacidad, más dientes. Hablábamos de Comisión Federal de Competencia en algún momento. Que ponerle fuerza. Hay que ponerle en esas instancias finalmente el peso. Cuando se habla de procuradurías, decías ministerios públicos, pues también hay que tener mucho cuidado porque los ministerios públicos, las procuradurías están en manos de los propios gobernantes. No son procuradurías autónomas, no son instancias alejadas del poder. Imagínate una investigación, platicábamos sobre el asunto Oaxaca, una procuraduría federal que entre a manejar las irregularidades porque sean delitos federales en Oaxaca, termina siendo considerada como consigna del presidente. Un asunto político. Así es. Y entonces mejor no hacemos nada y que las cosas sigan dándose en este país como se han producido sin ningún éxito. Vamos a una pausa y de regreso, bueno, pues vamos a platicarles de otras medidas interesantes que se dan en el marco de la economía mexicana, economía emergente que crece, pero también gracias, dicen algunos, al crimen organizado. Esto es Dinero y Poder. Las ganancias del crimen organizado a nivel mundial podrían superar la riqueza de muchas naciones. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito advirtió que los criminales que abastecen de drogas, piratería, armas y personas a los grandes mercados del mundo como los Estados Unidos, Canadá y Europa se han transformado en una superpotencia transnacional
bien organizada. ¿Qué va a suceder en los siguientes años? ¿Cómo se acomodará la delincuencia internacional? Estas conclusiones de la ONU contrastan con el pronóstico, el otro, el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que dice que para el 2030 los países emergentes aportarán el 60% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea que, vaya, como quien dice, el crimen organizado es el que va a impulsar dentro de unos 20 años el desarrollo del planeta. Bueno, en cierta medida siempre lo ha hecho. Buena parte de las cosas que ahora